Bienvenidos a este nuevo encuentro donde vamos a tratar un tema súper interesante que son los cromosomas. Acá tenemos dibujado un cromosoma, ahora vamos a conocerlo, vamos a charlar acerca de él, vamos a ver cómo está formado y de qué se trata todo esto y si siempre los cromosomas son así. Pero antes de seguir, suscríbete al canal si es que todavía no lo hiciste, déjame tus comentarios, tus saluditos al final de ver el video, tus preguntas, así te puedo ir ayudando y que vayas aprendiendo todos los temas de los videos que voy subiendo. Así que me estarías ayudando un montón con tu suscripción. Bueno, ahora sí, basta de vender, basta de cháchara, vamos a arrancar a copiar un poquito de información en el pizarrón. ¿Qué son los cromosomas? Bueno, el cromosoma simplemente o sencillamente es material genético, que el material genético nosotros lo conocemos como el ADN, además de proteínas. ¿Qué proteínas? Las histonas y otras, ¿sí? Ahora no son tan importantes. Así que el ADN que nosotros tenemos dentro de nuestro núcleo está en forma de cromosomas. Pero los cromosomas que uno está acostumbrado a ver, que es esta forma, eventualmente, ¿siempre se encuentran así? No, no siempre se encuentran así. Hay muchas veces que se encuentran mucho menos condensados. Como primer dato, como primera aclaración, cuando uno ve al cromosoma que tiene la forma de X típica, es cuando se encuentra en su máxima expresión o en su máximo nivel de condensación. ¿Y por qué va a pasar eso? Porque yo necesito a este cromosoma separarlo en dos. Y si el ADN no se encontrase lo suficientemente condensado, yo podría separar de manera errónea, incorrecta, sacando cachos que no corresponden para un lado o para el otro. Pero eso lo podemos ver en algún video cuando hablemos principalmente de la mitosis o de la meiosis. Vamos a ir avanzando un poquito. Este cromosoma, entonces, tiene un nombre particular. Es lo que se conoce con el nombre de cromosoma metafásico. ¿Por qué? Porque es el lugar donde la cromatina es el material genético ADN con las proteínas, histonas y otras, donde alcanza el mayor nivel de condensación, en la metafase, que es la fase previa a la división celular. ¿De acuerdo? Vamos ahora a poder determinar cuáles son las distintas partes que tenemos acá para este cromosoma hermoso. Vamos a empezar por la parte del medio. Esto que tengo acá es lo que se conoce con el nombre de centrómero. El centrómero lo que hace es mantener a estas dos ramas, a estas dos moléculas de ADN. Importante esto, súper importante. Esto es una molécula de ADN y esto es otra molécula de ADN. Quiere decir que este cromosoma tiene dos moléculas de ADN en sí mismo. Y están unidas estas dos moléculas de ADN mediante este punto en el medio que se llama centrómero. Al centrómero se lo llama constricción primaria. Y a cada una de estas moléculas de ADN, una que tenemos acá y la otra que tenemos acá, se las llama cromátides. Todo esto y todo esto son las cromátides o cromátidas. Es lo mismo. Y en este caso, como tenemos dos, se dice que son las cromátides hermanas, porque están unidas por el centrómero. Hermanas. Muy bien. Continuemos con otro color para no hacer lío. ¿Qué otras zonas encuentro aquí? Esto que está acá y esto que está acá son los brazos. Este es el brazo corto y este es el brazo largo. Obviamente se lo clasifica según su longitud. El más largo es el largo y el más corto es el más corto. Y usamos la letra Q para el largo y el P para el corto. Luego, observen que acá también hay otro estrangulamiento. Un estrangulamiento muy similar al estrangulamiento que encuentro en el centrómero. Eso es lo que se conoce con el nombre de constricción
secundaria. La primaria es la del centrómero, la secundaria es la que se encuentra antes de esta pelotita. Pelotita que tiene nombre. Se llaman satélites. En este ejemplo, tengo un satélite en las dos cromátides. No puedo tener en una sola y en la otra no. O tengo en las dos o no tengo en ninguna. La pregunta que me podría hacer es, ¿todos los cromosomas tienen siempre satélites? No, solamente pocos pares, pero todavía no nos adelantemos a eso. Luego, lo que observo es, acá en los extremos, la zona de los extremos, se llaman telómeros. Los telómeros son zonas del ADN que no tienen información genética y cuya función o cuyo objetivo es resguardar la zona importante del cromosoma. ¿Qué quiere decir resguardar la zona importante? Cuando uno hace una observación microscópica, es decir, se acerca mucho y mira con una superlupa, lo que observa es acá un montón de bandas. Esas bandas se llaman bandas oscuras o bandas claras. ¿Y en función de qué se llaman bandas oscuras o bandas claras? A un colorante que yo utilizo. Estas bandas, en general, son coloreadas con un colorante que es el colorante de Giemsa, específico para el ADN. El ADN se tiñe súper bien en algunos lugares por las bases que están formados estos sectores de ADN, más oscuro o más claro en función de sus características morfológicas del ADN. Ahora, en estas zonas yo tengo ciertos sectores que tienen gen. ¿Qué es un gen? Un gen es una zona del ADN que tiene información genética para poder ser yo, para poder ser ustedes, para poder ser todos los habitantes y todos los animales y todas las especies y todo ser vivo, porque esto no es solamente para nosotros. Ahora, como esta zona es tan importante, porque imagínense que los cromosomas se encuentran en un ambiente donde puede haber alguien que se los quiera comer, o así cuando el cromosoma se duplica, hay zonas de los extremos que se van perdiendo. Cuando esto se duplica, es decir, voy a sintetizar otro ADN, voy a formar otro cromosoma, estas zonas de los extremos se empiezan a cortar, ¿sí? Esto sucede en la replicación. Entonces, los telómeros lo que hacen es permitirme que si voy a cortar, lo que se acorte sean ellos y no el gen. Entonces, los telómeros es ADN que no tiene información genética, que puede ser comido, que puede ser degradado, y está protegiendo la zona del gen que se encuentra por abajo. Con respecto a los satélites, que son estas pelotitas que tienen algunos cromosomas, son los que van a formar u organizar la zona nucleolar, es decir, que se van a encontrar formando parte del nucleolo, y el nucleolo es una zona que se encuentra densamente teñida dentro del núcleo. En algún otro video podemos hablar acerca del nucleolo, cuáles son sus funciones y para qué sirve. Pero la pregunta que yo me puedo hacer ahora es, ¿siempre los cromosomas son así? Primero, ya dijimos que no, pero vamos a justificar por qué no. No. Primero, que si yo hablo de procariotas, ¿quiénes eran los procariotas? Las bacterias, Escherichia coli, cualquiera de esas bacterias. Las bacterias tienen un solo cromosoma, una sola molécula de ADN, y esa molécula de ADN es circular, de doble hebra, circular y desnuda. Así que esto no se aplica para procariotas. Ahora hablemos de los eucariotas. Los eucariotas sí van a tener cromosomas de este tipo. ¿Cuántos cromosomas? ¿Todos tenemos la misma cantidad de cromosomas? ¿Ustedes que están ahí en sus casas y yo que estoy acá tenemos la misma cantidad de cromosomas?
El perro, el gato, la rata y el carpincho, todos tienen, y la mosca, y cualquier cosa, todos tienen la misma cantidad de cromosomas. No, eso depende de cada especie. Por ejemplo, si hablamos de nosotros somos 2n igual a 46. Nosotros tenemos 46 de estos dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro núcleo, dentro de nuestra célula. ¿De acuerdo? Cada una de nuestras células somáticas, que son las células no sexuales, ni el espermatozoide ni el óvulo, tienen 46 cromosomas. Ahora, el espermatozoide y el óvulo tienen 23. Por eso, cuando se junta un espermatozoide con un óvulo, chocan, se aman, forman un embrión. 23 más 23 me va a dar los 46 que yo necesito tener en el resto de mis células. Antes de terminar, ¿qué pasa cuando los cromosomas no se encuentran de esta manera? Nada. Los cromosomas a veces se encuentran más descondensados, como si fuesen el fideo, un tallarín cocido, o después se condensa. Ahora, al principio del ciclo celular yo tengo una sola molécula de ADN y cuando termino el ciclo celular tengo dos moléculas de ADN. ¿Por qué? Porque en el ciclo celular, en la mitosis, yo lo que necesito es que a partir de una célula madre me den dos células hijas, cada una con la misma cantidad de cromosomas que entró. Es decir, si una célula mía que tiene 46 cromosomas entra en mitosis, ella va a tener que duplicar el material genético para darme dos hijas con 46 moléculas de ADN, con 46 cromosomas cada uno. Y por último, para concluir con respecto a la información genética que se encuentra dentro de estos cromosomas, cuando los cromosomas se encuentran tan condensados, esta información genética no está disponible para ser utilizada. Es decir, no va a haber síntesis de ARN, no va a haber síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque esto se encuentra tan condensado porque en la mitosis yo necesito separar esta molécula de ADN de esta molécula de ADN, esta cromátide de esta cromátide. ¿Y cómo hago eso? Utilizando el centrómero. El centrómero, que es esa zona, está rodeado por una membrana que se llama cinetocoro. Los cinetocoros son proteínas que rodean al centrómero y que luego van a unirse a las fibras de los microtúbulos y van a poder cortar al medio y separarme a las dos moléculas de ADN, a las dos cromátides, y esto va a ir a una célula y este va a ir a la otra célula. Entonces, en un primer momento yo tengo una sola molécula de ADN, luego se duplican y obtengo dos moléculas de ADN que se condensan muchísimo para que luego, gracias al cinetocoro y a los microtúbulos que forman parte del uso mitótico, bla, 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 que ya lo veremos en algún otro momento porque no quiero divagar, yo los puedo separar en dos y obtengo una molécula de ADN en cada una de las moléculas hijas. Esto, obviamente, en mis células son multiplicados por 46. Y último, ¿todos los cromosomas tienen satélites? No, solamente tienen 10 cromosomas, es decir, 5 pares de cromosomas. 13, 14, 15, 21 y 22, que son los números de cromosomas que van a formar parte del nucleolo, como comentaba hace un ratito. Bueno, espero que hayan entendido todo, que les haya gustado el esquema, el dibujito, y nos vemos pronto en algún otro nuevo video. Muchísima suerte en sus exámenes y hasta luego.